A lo largo de la historia, se han dado diferentes coincidencias. Muchas de ellas quedaron como simples anécdotas para contar de vez en cuando. Sin embargo, hay otras casualidades que han logrado desconcertar a la mayor parte de la comunidad científica. En este video, te mostraré las coincidencias más extrañas de todos los tiempos, para que te quedes sin palabras al ver los acontecimientos que el destino fue capaz de provocar. En la antigüedad existieron muchas civilizaciones, todas ellas tenían por costumbre representar a sus dioses en grabados y pinturas. Aunque esto pueda parecerte normal, hay algo sobre este hecho que podría dejarte sin habla. En diferentes relieves de la cultura sumeria, se puede ver que los dioses Anunnaki llevan una especie de bolso en las manos. Esto desconcertó a los científicos, ya que en aquellos tiempos no existía nada, ni remotamente parecido a los bolsos. La incertidumbre de los expertos aumentó cuando descubrieron que estos elementos también aparecían en grabados de otras civilizaciones. ¿Cómo podía ser posible que culturas tan distanciadas en territorio y tiempo pudieran representar a sus dioses con el mismo elemento? Hasta el día de hoy, esa coincidencia no tiene respuesta ni explicación. De todos modos, los científicos continúan trabajando para tratar de descifrar el misterio. Al mismo tiempo, crearon alguna que otra teoría que podría ayudar a explicar dicha casualidad. Una de ellas dice que las culturas de antaño compartían una especie de conciencia colectiva. Esa razón explicaría por qué aquel bolso aparece en los grabados de distintas civilizaciones, aun cuando éstas se encontraban separadas por el tiempo. Si hablamos de coincidencias extrañas, no podemos dejar de lado la que vivió Tsutomu Yamaguchi. Para conocer su historia, tendremos que retroceder hasta el 6 de agosto de 1945. En ese entonces, aquel sujeto había ido a la ciudad de Hiroshima para una reunión de negocios, pero cuando estuvo a unos 3 kilómetros de la misma, fue alcanzado por la explosión de una bomba atómica. Aunque la detonación borró la metrópoli del mapa, Yamaguchi pudo sobrevivir a duras penas. Tras pasar un par de días en el hospital, decidió regresar a su hogar en Nagasaki. Como si fuera una cruel broma del destino, el hombre vio una segunda explosión atómica cuando estuvo a 3 kilómetros de dicha urbe. Al igual que la primera vez, el sujeto quedó con vida. Algo que hace más increíble la historia de Yamaguchi es que la radiación lanzada por las bombas no le produjo ninguna enfermedad. Como dato curioso, fue el único superviviente de las explosiones atómicas. En el año 1979 se dio un encuentro bastante inusual. Un sujeto llamado James Lewis se topó con James Bridger. Ambos notaron que tenían un parecido físico increíble. A causa de eso, empezaron a hablar. A medida que se iban conociendo, fueron descubriendo que tenían muchas cosas en común. Para empezar, los dos fueron abandonados por sus padres biológicos. Eso no es todo, pues sus respectivas familias adoptivas lo apodaban Jim. Las cosas se hicieron más extrañas cuando supieron que cada uno se había casado con una mujer llamada Betty y que sus primogénitos tenían el nombre de James Alan. Todas estas casualidades hicieron que los dos hombres se hicieran un examen de ADN. Cuando los resultados estuvieron listos, los sujetos descubrieron que eran hermanos gemelos, los cuales fueron separados al nacer. El 6 de junio de 1966, los Beatles grabaron la canción Eleanor Rigby, la cual es posiblemente uno de sus mayores éxitos. Paul McCartney, autor principal del sencillo, se inspiró en la actriz británica Eleanor Bron y en una tienda de Bristol llamada Rigby and Evans para la composición. Varios años después de la salida de la canción, empezó a circular un rumor bastante extraño. El mismo decía que Eleanor Rigby era el nombre de una mujer que se encontraba enterrada en el cementerio de Woolton, en Liverpool. Una buena cantidad de fanáticos de la banda acudieron a dicho panteón para ver si el rumor era verdadero. Para su asombro, descubrieron una lápida con el nombre de Eleanor Rigby. La casualidad se hizo mucho más grande y notoria cuando Paul McCartney dijo a un medio de comunicación que no había visto la tumba de aquella mujer en toda su vida. La ciencia es un campo que ha evolucionado mucho con el paso del tiempo. Ese crecimiento fue provocado fundamentalmente por los científicos. Uno de los más importantes de este siglo fue nada más y nada menos que Stephen Hawking. Durante su vida, este sujeto se encargó de revolucionar el pensamiento sobre la física y la relatividad general. Desgraciadamente, dejó el mundo físico el 14 de marzo de 2018. Curiosamente, al morir en ese día quedó conectado a varios hechos relacionados con la ciencia. Por un lado, su fecha de fallecimiento quedó superpuesto al Día Internacional del Número Pi. Eso no es todo, ya que Stephen Hawking murió el mismo día en el que Albert Einstein hubiera cumplido 139 años. Además, en esa fecha se cumplían 23 años de la muerte de William Alfred Fowler, otro sensacional físico.
Te presento ahora a Violet Jessop. Esta mujer trabajó como camarera en 3 barcos durante toda su vida. Casualmente, esas embarcaciones se hundieron dejándola como sobreviviente. El primer navío que abordó Jessop fue el Olympic, el 20 de septiembre de 1911. Este barco chocó contra un buque de la Marina Real Británica. Afortunadamente, la colisión no la dañó a ella ni a ninguno de los tripulantes. Un año más tarde, esta dama subió a bordo del legendario Titanic. Aunque se vio atrapada en el naufragio de ese transatlántico, pudo escapar en uno de los botes salvavidas. Finalmente, en 1916 ingresó al interior de un buque hospital llamado Britannic. En su primer viaje, este navío tocó una mina submarina y sufrió una explosión que lo hundió en el océano. Antes de que eso pasara, Jessop se metió en un bote salvavidas y se alejó rápidamente de aquel naufragio. Lo que puedes ver ahora mismo en tu pantalla es la famosa presa Hoover. La misma se encuentra en la frontera que comparte Arizona con Nevada y se encarga de interceptar el curso del río Colorado. A pesar de ser una de las estructuras más icónicas de los Estados Unidos, la presa Hoover se cobró muchas víctimas durante su construcción. La primera de ellas fue John Gregory Tierney. Este hombre falleció luego de caer a las mortales aguas del río Colorado el 20 de diciembre de 1921. La última víctima pereció 14 años después. Se trataba del propio hijo de Tierney, el cual se llamaba Patrick. Casualmente, este sujeto murió de la misma forma que su padre. Eso no es todo, ya que su fallecimiento también se produjo un 20 de diciembre. Luego de este trágico suceso, la construcción finalizó y la presa Hoover fue inaugurada de manera oficial. Sin lugar a dudas, Mark Twain fue uno de los escritores más ilustres de la historia. Él fue el autor de obras de renombre mundial como El Príncipe y el Mendigo o Las aventuras de Tom Sawyer. No obstante, este hombre también es conocido por ser el protagonista de una coincidencia increíblemente extraña. La misma comenzó el 30 de noviembre de 1835, fecha en la que nació. Ese mismo día, el cometa Halley hizo uno de sus pasos por la Tierra. La cosa no finaliza allí, pues Mark Twain dijo que su vida se acabaría la próxima vez que ese cuerpo celeste atravesara el firmamento. El 21 de abril de 1910, unos días después de haber hecho esa predicción, falleció por un ataque al corazón. Aquí es donde ocurrió lo más extraño, pues esa misma fecha el cometa Halley se acercó a la órbita de nuestro planeta y atravesó el firmamento de cabo a rabo. Si estudiaste algo de historia, sabrás que la Primera Guerra Mundial fue desencadenada por el asesinato del archiduque austríaco Francisco Fernando. Aunque el homicidio en sí fue muy importante, casi siempre se deja de lado cómo fue causado. Para saberlo, deberemos retroceder hasta 1914. El 28 de junio de ese año, Francisco Fernando viajó a la ciudad de Sarajevo para atender unos asuntos. Mientras era transportado en un automóvil, una persona perteneciente al grupo revolucionario Joven Bosnia le arrojó una granada. Francisco Fernando vio el artefacto y escapó antes de que este explotara frente a él. Luego de eso, huyó por una calle hasta llegar horas más tarde a un café de la zona. Casualmente, el hombre que había tirado la granada y fallado en el intento se encontraba dentro del local comiendo un sándwich. Al ver a Fernando, salió al exterior y le disparó a quemarropa. El archiduque murió desangrado por el ataque. Tras la muerte de ese individuo, se desataron varios disturbios en Austria y Serbia. Finalmente, esto terminaría provocando el primer gran conflicto bélico de la historia. De todas las coincidencias que hemos visto el día de hoy, ¿cuál te pareció más increíble y extraña? Déjame saberlo en los comentarios de abajo.